Muchísimas gracias, David. Amigos, es un gusto estar con ustedes, de verdad. Me honra y agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir, de poder tratar temas que sé que en principio pueden sonar, pues probablemente ajenos, aislados, lejanos, pero se van a dar cuenta que esta plática, esta charla entre, así lo veo yo, entre amigos, entre cercanos, tiene como único objetivo el integrarnos y el poder darnos un espacio, un tiempo, un momento para poder tener el lujo de traer a la mesa algo que usualmente no traemos. Y verán por qué. Me gustaría, déjenme ver la manera de compartir mi pantalla. Entiendo que es porque quiero, preparé una presentación. Déjenme ver, Hay supongo. una flecha en medio, Eduardo. ¿Una que, perdón, David? Una flecha en medio, una flecha que va hacia arriba. Abrir bandeja de uso compartido, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ajá. Ah, y dice pantalla 1, ¿cierto? Ok, ahí ya tendrían que estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Te vemos. Fabuloso. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias, David. Entonces, pues bueno, el título de esta exposición es, sí, Transforma tu mente. Y hablando de transformación, como me hizo favor de presentar en un principio David Monarque, tuve el privilegio de trabajar con él en Grupo Reforma por 6 años. Ahorita estoy ubicado en una posición en donde combino tanto contenidos y desarrollo de contenidos omnicanal y transmedia, pero en particular dentro del rubro tecnológico. Entonces, es muy interesante esta palabra de transforma porque seguramente ustedes desayunan, comen y cenan con transformación. Pero ¿cuántas veces hemos volteado a ver la transformación, pero dentro de uno? Y digo dentro de uno, no de manera ociosa, porque en más de un sentido, nosotros somos los que interpretamos un mundo, una realidad, que muchas veces de pronto simplemente señalamos, juzgamos y pasivamente observamos y cometemos ciertos errores a la hora de tratarla de integrar a nuestro cúmulo de experiencia. Entonces, sin más, me gustaría simplemente entrar en materia con 3 elementos que sirven como marco para poder dar pie a la exposición. Primero les diría, es un privilegio, sí, estar con ustedes, porque si paramos por un momento, imaginen que vamos en un automóvil y vamos a cerca de 170 kilómetros por hora, o sea, tenemos prisa, pero vamos a cerca de 170 kilómetros por hora, pero tenemos el parabrisas con lo que nos impide a toda costa ver siquiera, incluso tener pistas, si de pronto se atraviesa un animal en la carretera o si de pronto hay una curva pronunciada. ¿Qué harías? Hay muchísimas maneras de resolver, por supuesto, esto, pero algo importantísimo es una sola cosa. Para. O sea, no sigas acelerando. Esto es así de sencillo. Y de esto trata en parte este espacio, este tiempo al cual nos estamos reuniendo. La invitación quintesencial, la invitación primaria es ponte cómodo, toma tu bebida favorita, si tienes corbata, aflójala. Esto es tu momento y es un espacio para reflexionar y sí para compartir elementos que tienen que ver con un espacio de autocuestionamiento, pero sano, y al mismo tiempo una invitación a transformar, a accionar, a llevar a cabo elementos que nos pueden llegar a plantear suficientes elementos con un criterio para poder desarrollar elementos que tenemos y poder finalmente entregarnos una posibilidad que tenemos frente a nosotros. Me gustaría preguntarte,
¿Te das cuenta que no vemos las cosas como son, sino como somos? No sé si en algún momento habías reflexionado en torno de esto. No vemos las cosas como son, sino como somos. De ahí vas a ir encontrando ciertas pistas en torno de por qué de pronto alguien ve un vaso medio vacío, un vaso medio lleno, o por qué de pronto alguien que no le gustó nada una película, a alguien junto le encantó, o por qué de pronto alguien, si pasa un hombre o una mujer que a ti te parecen agraciados físicamente, el comentario de alguien junto dice, híjole, ni de chiste, y hasta te hace sentir un poco mal, ¿no? Pero el punto es, no hay una sola versión del mundo, no hay un solo mundo, digámoslo así. O sea, hay interpretaciones, hay percepciones, y eso, créeme, hace toda la diferencia. De aquí se altera el segundo planteamiento, introductorio. El problema no es la vida por sí mismo. Y digo la vida metidos en una computadora cuando podríamos estar tal vez en un salón, en una reunión como camaradas, como colegas, platicando. No, cada quien está en su computadora y estamos enfrentados a un tema. El punto es, ese tema, la pandemia, el COVID, por sí mismo, ni siquiera es el problema. El problema es cómo nos vinculamos a él. ¿Y a qué me refiero con cómo nos vinculamos? Si te das cuenta, el COVID por sí mismo puede representar la mayor plataforma de crecimiento a nivel profesional y a nivel personal que has tenido en tu vida. La pregunta es, ¿lo abordas y lo tomas de esa manera? Porque hay quien lo toma de una manera derrotista o de una manera con sumo miedo y con muchas emociones que no precisamente son las más constructivas. El tercer y último punto, antes de iniciar formalmente, es, ¿te das cuenta que uno de los grandes temas que nos impiden voltear a ver esto o a concebirlo como esa plataforma de crecimiento tanto personal como profesional es una crónica inhabilidad para distinguir cómo percibimos y cómo existen las cosas? La diferencia es cómo las percibimos y cómo existen. Esta disfunción, esta distancia entre uno y otro elemento es el que por supuesto nos genera problemas de manera recurrente y nos hace evitar transformar de una manera consciente la mente, para lo cual nos citamos entre amigos hoy para poder platicar, para ver algunas evidencias y también les voy a compartir un ejercicio práctico a manera de propuesta para que lo desarrolles en el momento que tú quieras. Y te voy a decir algo desde ahorita. Te podría firmar un cheque en blanco. De verdad lo hago. Te puedo firmar un cheque en blanco si en 2 semanas, después de llevar a cabo este ejercicio que dura entre 5 y 10 minutos de tu tiempo, si tú llevas a cabo este ejercicio diario entre 5 y 10 minutos por 2 semanas y no encuentras resultado alguno, cobras el cheque en blanco. Si no, déjame, se me ocurren algunas ideas y vemos qué podría obrar como apuesta de este lado. Pero a manera de garantía, que no quiero ponerlo de esa manera porque no es esto un infomercial, ni es una técnica de venta, por supuesto, es simplemente la certeza, la garantía que tengo para compartirte con evidencias tanto neurológicas, basada en ciencia, entendida como un marco de referencia que tiene las tres características de cualquier disciplina científica que tiene, bueno, que es metodológica, es sistemática y es coherente. A partir de estos tres pilares se desarrolló un ejercicio muy elemental que te voy a compartir con el cual vas a poder empezar a desarrollar esta transformación de tu mente. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría formalmente darte la bienvenida a esta charla, esta plática, y no es menor la pregunta que te hago en esta lámina. Justamente te estoy diciendo hola y te digo, ¿cómo estás? Respóndete mentalmente esto, porque usualmente lo que hacemos cuando nos preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué respondes? Bien, gracias. ¿Y tú? Acá pasándola. No, pues todo bien. ¿Qué cuentas? Etcétera. O sea, no decimos
nada. O correctamente no decimos algo. Ajá, pero en cualquiera de los casos, me entiendes. No hay comunicación, no te estás dando cuenta de la pregunta y por lo mismo no estás respondiéndote y no estás atendiendo el fondo de la pregunta. Por eso yo sí te estoy preguntando esta noche, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás tenso o tensa? ¿Tienes algún tipo de expectativa? ¿Tienes, digamos, algún elemento de ansiedad? ¿Tienes tranquilidad? ¿Cómo estás? Esa es la pregunta que alguien te hace cuando te saluda. ¿Cómo estás? Yo sé que difícilmente podrías, cuando alguien te saluda, o sea, que te dice, hola, ¿cómo estás? Híjole, nervioso, porque fíjate que mi hijo presentó una leve gripa. No, pues no, difícilmente te avientas a responder algo así. Sin embargo, la invitación a partir de ahora es que por lo menos lo pienses de manera consciente, para que te des cuenta si hay una sincronía entre tu cuerpo y tu mente. Eso, el entender la sincronía entre cuerpo y mente, hacen también toda la diferencia para poder entonces responder y no reaccionar. Cuando hay un estímulo, hay una especie de tiempo, de hiato, de momento, ajá, entre el punto A y el punto B. El problema es que cuando reaccionamos, se hace de inmediato, sin pensar, sin concebir este espacio que hay entre el estímulo y la reacción. Cuando te das el tiempo, sobre todo el espacio mental, la tranquilidad para poder generar esa claridad, entonces lanzas una respuesta y no reaccionas. Desde ahorita, las primeras propuestas que te lanzo y que te pongo sobre la mesa es, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar, respondes? En el trabajo y en lo personal. En lugar de reaccionar, respondes. Esa es la propuesta inicial que haríamos. Ahora, me gustaría hacerte algunas preguntas para empezar esta plática. Por favor, respóndelas en silencio. Es una especie de ejercicio y las voy a pasar con el suficiente tiempo como para que las leas y las respondas de una manera ágil, insisto, como un ejercicio contextual, pero al mismo tiempo para que te vayas dando cuenta de qué es lo que tienes frente a ti dentro de tu espectro de experiencia personal. La primera es, ¿estás haciendo lo que quieres hacer? Así de abierta, no necesita más detalle. Responde lo primero que te venga a la mente. ¿Sabes distinguir prioridades de elementos accesorios? ¿Podrías listar tus 5 valores de vida en este momento? O sea, ahorita, si por alguna razón te señalo a ti y te pido que abramos el micrófono, ¿tendrías la claridad para decir, son estos 5 y listarlos? ¿En qué tienes invertida tu energía? ¿Cómo justificas tu existencia ante el mundo? Esto es un preguntón, no, ¿eh? De hecho, de manera personal, siento que es la pregunta más compleja que se le podría hacer a un ser humano. ¿Cómo justificas tu existencia ante el mundo? O sea, responde eso, pero bueno, respóndelo mentalmente hasta donde puedas llegar, por favor. ¿Eres consciente de tus patrones habituales? Aquí más de uno podría responder, ¿patrones habituales? ¿Eres consciente de tus patrones habituales? ¿Cómo te vinculas con tus miedos? ¿Los ves de frente, les huyes, los reprimes, los suprimes, los aceptas, son tus amigos? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Qué entiendes por éxito? ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué dirías si te encontraras a tu yo de 7 años? Por alguna razón misteriosa, das la vuelta en la esquina, volteas a ver un niño o una niña que se parece muchísimo a ti y descubres que salido de un episodio de Black Mirror, estás tú
a los 7 años ahí, frente a ti, ¿qué le dirías a ese niño a los 7 años? Tomando en cuenta que los 7 años es la edad, técnicamente hablando, en la que tú eres más tú que en cualquier otra etapa de tu vida. Eres tú el natural. ¿Sabes lo que quieres? Y también sabes lo que no quieres. ¿Vas tras metas que dan significado a la totalidad de tu persona? ¿Te conoces? Y digamos, esta es la pregunta. ¿Te conoces? ¿Tú sientes de verdad que te conoces? Así como crees conocer, por ejemplo, a tu empresa, así como crees conocer tal vez algún socio, así como crees conocer, por ejemplo, a tu pareja, a tus hijos, tus amigos, a tu mejor amigo. ¿Te conoces a ti? ¿Qué tanto? Y esta pregunta es quintesencial. De esta pregunta parten los griegos. De esta pregunta incluso yace en el oráculo de Delfos, el axis mundi de la visión griega del conocimiento, en el corazón de ese anfiteatro, hay una leyenda que en latín culto dice noti soil, en latín burdo dice temel noce. La traducción es conócete a ti mismo. Y la instrucción era justamente deja de volcar tu atención hacia afuera y vamos a voltear hacia adentro para realmente conocernos, para entender la totalidad de nuestra experiencia y a partir de ello transformar nuestra experiencia que tenemos en el mundo. O sea, es en beneficio propio. La pregunta por eso es, ¿te conoces? Y démonos cuenta también de otra cosa. ¿Quién es el responsable de la conformación de tu experiencia diaria? Tú. Por eso tú tienes en este momento la inaudita, inmensa, cabal capacidad para conocerte cada vez más. Así de sencillo. Por eso conocerte es sin duda alguna el primer paso en cualquiera de las transformaciones. O sea, si de pronto dices, ok, no, la verdad es que siento que no me conozco como me gustaría conocerme, este es el primer paso. Y de esto vamos a hablar en la noche, cómo conocernos, porque de pronto puede sonar muy sencillo, pero uno de pronto tiene ciertas inercias o uno de pronto también se conoce lo suficientemente bien como para de pronto decir, híjole, la verdad es que soy especialista en conocer los nombres de todos los futbolistas, por ejemplo, del Milan, ¿no? O vaya, del Barcelona ahorita no, porque nadie sabe qué diablos va a pasar ahí, pero puedes conocer sabores, ¿no? De cafés exóticos, que de pronto come la semilla el gato y al defecar se convierte en una de las semillas más caras del planeta. Uno puede conocer todo este tipo de conocimientos, digamos, accesorios. No los voy a juzgar. Pero ¿te conoces a ti? ¿Cuántas cosas conoces del mundo que nos rodea y cuántas cosas desconoces de ti? Así es hacia donde voy. Ahora, ¿cómo le hacemos para conocernos? Con una idea muy sencilla, tomar el volante. ¿Y a qué me refiero con tomar el volante? Número uno, te diría a tener sincronía mente y cuerpo, como te decía, a que tu mente y tu cuerpo estén en el mismo lugar. Probablemente tú puedes decir, oye, pero eso lo hago todo el tiempo. ¿Seguro? ¿Segura? O sea, yo te diría, ¿cuántas veces estás escuchando? O sea, de pronto pareciera como si en una junta estás prestando total atención, pero tu mente de pronto dice, híjole, tengo hambre. Hoy, hoy tengo tanta hambre que podría comer lo que fuera, lo que fuera. Hace rato vi un espagueti que se veía buenísimo. Sí, pero me enfermé la semana pasada de espagueti. No, no habrá sido el espagueti, probablemente fue pollo. Ah, es que también comí pollo de Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken, el logo tiene a un señor que es el coronel Sanders, pero que se parece mucho a mi abuelo. Mi abuelo, como lo quería. ¿En cuánto tiempo viajé de estar
en una junta pensando que tenía hambre a mi abuelo. ¿Les gusta 30 segundos? Y lo mejor, ¿te suena familiar? Esto lo hacemos todo el tiempo y vamos a una velocidad implacable y por eso refiero que eso es ir ni siquiera soltando el volante, eso es ir en el asiento del pasajero, acelerando además a 120, 150, 170 kilómetros por hora y además con el parabrisas con lodo. Ese es el problema y eso lo hacemos prácticamente todo el tiempo y más fuerte aún o más crítica la situación, nos parece normal. Entonces la propuesta es, pásate del lado del piloto, toma el volante y dirige la ruta. ¿De qué? De tu vida. De eso trata precisamente transformar tu mente, apropiarte de la experiencia de tu vida. De pronto tú puedes decir, oye, a ver, o sea, eso está muy fuerte. O sea, número uno, o sea, si tengo el volante, lo vamos a ver, no te preocupes. Número dos es, ¿tú me vas a dar el volante? No, ese lo tomas, el volante lo tienes. Y número tres, ¿a qué te refieres ya de manera no metafórica con tomar el volante? Muy sencillo. Uno, te diría, como quedamos, esta sincronía mente-cuerpo. Dos, a apropiarte de esta totalidad de tu experiencia que momento supone la vida. Y tres, a dirigir tu atención a los procesos cognitivos para que dejen de operar de manera inercial. ¿Y a qué me refiero? A que en lugar de estar siendo víctimas de patrones habituales, a que nos encargamos de realmente tomar decisiones de manera volitiva, esto es, a partir de mi voluntad, sabiendo que sí, yo tengo total responsabilidad, pero que no viajo en piloto automático. Y este es el punto. ¿Cuántas veces de pronto dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque tomaste decisiones en piloto automático, porque no tenías el 100% de tu capacidad de atención puesta en donde tenías que tomar la atención. Nos encanta de pronto ser multitaskers, hasta lo presumimos, ¿no? Decimos, yo puedo hacer 7 tareas a la vez, ajá, ¿y cuál de esas 7 las haces medianamente bien? Hay múltiples reportes, hay muchísimos autores, hay experimentos sociales que han probado que el ser multitareas no solo nos sirve, fractura tus procesos de atención y como cualquier elemento conductual, al repetirlo, lo fracturas más y lo conviertes en normal. Entonces, segunda propuesta de valor que te hago de manera muy práctica, una tarea. Trata de formar todos tus pendientes del día en una hilera, en una fila india, que tomen su turno como si fueran al banco y los vas atendiendo uno a uno. Ajá. ¿Qué estás haciendo con esto? Acostumbrar, realambrar tu tejido neuronal. Esto se llama neuroplasticidad y vamos a platicar de esto un poco más tarde, pero vas a estar acostumbrando como la tierra se hará. Cada vez que pase el rastrillo sobre la tierra, va profundizándose y de esta manera vas transitando una, digamos, red de comportamientos de manera natural. Esto es, tienes una impresión mental que vía la familiaridad la conviertes en tendencia, vía la familiaridad la conviertes en un hábito y vía la familiaridad este hábito se convierte en una impresión mental. Todo empieza con una idea, impresión mental, tendencia, hábito, digamos, estilo de vida. Esa es la idea. Ahora, formando todos tus pendientes, les vas a aportar y los vas a abrigar, los vas a atender con el 100% de tu atención. No va a ser con una atención fragmentada ni fragmentaria. Me gustaría que un momento voltearas a ver cómo es tu proceso de atención cotidiana. Ahorita, por ejemplo, del día de hoy, ¿cómo atendías tus pendientes? ¿Los hacías unipuntual? ¿O de pronto se leía algo y brincabas a otra cosa y de pronto atendías el WhatsApp y luego atendías una llamada telefónica y dejabas pendientes regados? Eso es lo que te propongo también cambiar. ¿En beneficio de quién? Tuyo. Y te vas a dar cuenta a las 2 semanas. Recuerda el cheque. Esto, junto con el ejercicio que te voy a proponer, en 2 semanas vas a notar cambios drásticos en total beneficio tuyo. Y te voy a listar muy pronto
estos beneficios tangibles. En cualquiera de los casos, como te comentaba, el tercero de los elementos que significan tomar el volante es dirigir la totalidad de tu atención para que hagan fila tus pendientes. ¿Por qué? Porque queremos evitar el piloto automático, que es el comportamiento inercial. ¿A qué me refiero con esto inercial? Por ejemplo, tú te puedes hacer la pregunta para saber qué tan inercial eres. Me gustaría hacer un rápido examen. Diríamos, ¿qué tan paciente eres? ¿Qué tan paciente crees que eres? ¿No? O sea, ya con eso ya podemos tener cierto indicio. Ahora, ¿qué tan enojón, qué tan enojona eres? Alguien podría decir, yo soy ligeramente enojoncillo. Es, o eres enojón o no tienes enojo como hábito de vida, ¿no? Me gustaría también preguntarte qué tan flexible sientes que eres. No solo en términos profesionales, también en términos personales. Digamos que somos una totalidad de persona y sí, tenemos carácter, pero fundamentalmente somos una persona, tenemos personalidad. Y la última pregunta ya a manera de cierre. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? Y esto es como corolario. De aquí la idea de tomar el volante y tratar de dirigirte con la totalidad de tu presencia y con la totalidad de tu experiencia a un destino que se llama calidad de vida. Esto de ser feliz justamente apunta a este bienestar, a esta capacidad de cumplir tus metas, esta capacidad de autorrealización, que por supuesto tiene muchísimos nombres. Tú sabes cuál es. No pretende, por supuesto, eso en particular esta plática, pero lo que sí pretende es apropiarte, ser dueño de tu experiencia y evitar este piloto automático. Esto entonces es tomar el volante. Ahora, a partir de tomar el volante, me escuchaste seguramente un par de palabras. Presencia mental, la totalidad de tu experiencia. Eso es presencia mental, totalidad de tu experiencia. Pero después de todo, ¿qué significa presencia mental? Porque se oye muy bonito, ¿no? Presencia mental. O sea, lo puedes apuntar y puedes sonar muy sofisticado al comentarla, pero ¿qué diablos es? Como para realmente vincularte ante ella y desarrollarla desde una perspectiva práctica. Muy fácil. Digamos que la presencia mental es la, te lo voy a poner en términos muy prácticos. Yo lo entiendo como la capacidad que tenemos para enfocar la atención y resistir cualquier tipo de distracción. O sea, la capacidad de poner atención y resistir distracciones. Para mí eso es presencia mental. Digamos que hay otra aproximación que podríamos descubrir, que es saber lo que la mente está haciendo de manera cabal. Saber lo que la mente está haciendo. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que estás leyendo un libro, ¿no? Y de pronto van 4 páginas y tú sigues leyendo, pero tu mente está en otro lado. Ahí es donde te hablo sincronía mente-cuerpo. Y de otra manera, habría que voltear a ver la narrativa de tu diálogo interior para cachar ese diálogo interior, tomarlo, soltarlo, hacerlo a un lado y regresar toda la atención a lo que sea que estés haciendo. Eso, en una idea, es presencia mental. Y de aquí justamente partimos esta discusión. Fíjate, hay 4 ejes de acción que la psicología, la bioética y las ciencias de comportamientos unifican para entender lo que es una mente sana. Y es justamente esta pirámide. Si te fijas, la base es presencia mental junto con la pierna de introspección. Para rectificar términos, presencia mental es todo lo que hemos estado viendo y es lo que vamos a trabajar y vamos a revisar esta noche, que es enfocar la atención, resistir la distracción, como platicamos. Introspección no es otra cosa más que ver la narrativa interior y estar constantemente auditando el que no dejes de tener presencia mental. ¿Por qué? Porque estamos no solo acostumbrados, estamos habituados, sobreacostumbrados a perder esa presencia mental. Entonces, la introspección, digamos, es una especie de guardia que lateral, periféricamente, está volteando a ver como si fuera una bipartición en un disco duro, un proceso paralelo, está revisando que dentro de tu mente no pierdas ese fenómeno de la atención. Entonces, sobre esta base, que si te das cuenta, es una plataforma
completamente diferente a cómo usualmente prestamos atención a algo. Con esta fuerza vamos a llevar a cabo, ya de manera práctica, conexiones verdaderamente significativas de manera prosocial, esto es, para generar empatía en nuestro círculo, y con esto no tener ni por asomo la menor, el menor atisbo de confusión en torno a nuestro sentido de propósito y dirección en la vida. Entonces, si te das cuenta, todo surge de algo muy pequeño. Es más, yo te quiero preguntar dos cosas rápidas. ¿Cómo crees que se genera un incendio? Ahorita que hay tantos incendios, en particular me conmovió ver un mapa de Estados Unidos donde la cantidad de incendios graves es monumental. Bueno, ¿por dónde inicia un incendio? Con un estímulo, algo muy pequeño. Ahora, ponte a pensar, en un bosque de secuoyas, tomando en cuenta que los secuoyas son los árboles más altos que hay en el planeta. ¿Cuánto tiempo le toma a un secuoya crecer? Cerca de 80, 90 años. Bueno, basta un momento, en Estados Unidos les encanta hacer fogatas, ¡pum! De pronto, y es padrísimo sentarte a una fogata. La bronca es que de pronto hay muchos accidentes y hay un montón de construcciones con madera. Pero el punto es, enciendes, prendes, no apagó bien y en un instante hectáreas fulminadas que tomaron más de 90 años en crecer. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la confianza. Tú puedes construir confianza por años y cuesta mucho. Tú me dirás si no, construir un lazo, un bond de confianza. ¿Y en cuánto tiempo se puede perder? En un instante. Entonces, por eso la propuesta de valor yace en la presencia mental y en introspección como base para conectar y entonces dar sentido de propósito. Aquí vamos a iniciar nuestro viaje. Hoy vamos a hablar, como te comentaba, de presencia mental. Quiero hacerte una pregunta rápida. ¿Cuánto tiempo crees que puedes concentrar tu atención sobre de un estímulo al azar? ¿Como cuánto tiempo crees? Piénsalo, ¿no? Lo vamos a platicar ahorita. Ahorita voy a abrir la sesión para comentarios. De hecho, velos apuntando, por favor, pero quise tener este marco para tener algo sobre de qué platicar, debatir o que compartas tus experiencias. Y aquí me interesa, por ejemplo, que ahorita que abramos el micrófono, nos compartas, ¿no? Yo la verdad pensé que podía concentrar mi atención por 5 horas o 5 minutos, no sé, ya nos dirás. ¿Cuánto tiempo crees poder concentrar tu atención? Bueno, después de estudios muy rigurosos, no fueron hechos en algún tipo de academia lejana o periférica, se trató del doctor Timothy Leary, no sé si conoces o si has escuchado hablar al famoso e infame doctor Timothy Leary, es el padre de los estudios del LSD, que corrieron de la Universidad de Harvard porque lo encontraron trepado en un árbol desnudo, platicando y abrazándole al árbol. Digamos que el doctor Timothy Leary pasó del estudio científico académico al abuso de las sustancias que estudiaba en este caso, ¿no? Pero uno de sus más eruditos allegados, el doctor Katsumoto, eh, y todo su cuerpo científico en la Universidad de Harvard, hicieron múltiples estudios al respecto del fenómeno de la atención y fueron los puntas de lanza. Esto apareció en la portada de la edición de la revista American Scientific, que es uno de los más grandes journals de la ciencia, y esto hace 14 años fue un parteaguas, un antes y después, y a partir de ahí, bueno, la miriada y oleada de científicos como Paul Ekman, como Jeffrey Hopkins, como Robert Stevenson, digo, hay una plétora de cabezas de serie que ahorita, Richard Davidson, por ejemplo, que ahorita es la cabeza mundial y digamos la autoridad en neuroplasticidad, todos ellos parten de ese hallazgo en donde de pronto se muestra cuánto tiempo podemos concentrar la atención. Este es el resultado. 3 segundos. Segundos, no minutos, mucho menos horas. Aquí es donde de pronto yo estoy seguro más de uno dice, no, espérame, no, esto no puede ser cierto, imposible, etcétera. Lamentablemente es cierto.
el experimento simplemente era un registro sonoro, por supuesto no era inducido, o sea, no le decían, tienes que escuchar este sonido, es un registro sonoro en una cabina con supresión sensorial para que lo único que se escuchara fuera un tic y un tac, y la persona muy fácilmente se distraía. A eso se refiere con este tipo de concentración y dura muy poco y cada vez dura menos. ¿Por qué? Se dice que por este tipo de dispositivos, porque estos nos ayudan a fragmentar la atención, los teléfonos celulares, las tabletas, etcétera. 3 segundos. Sí, escuchaste bien. Hay, como te decía, múltiples fuentes, distintos tipos de estudio. Como lo verás en esta pantalla, me gustaría que vieras la nota de The Telegraph, el medio británico, en la esquina inferior derecha, como incluso ya ni siquiera nos comparan, nos ponen perdiendo la competencia en contra de un pececillo. Y lo que te comento, en parte responsables los teléfonos celulares. Pero bueno, el punto es, ¿qué hacemos con 3 segundos de atención promedio? Pues te darás cuenta que antes así eran las fuentes informativas. Ahora así son las fuentes informativas. Antes así era la publicidad. Hoy así suele ser la publicidad. Entonces, tenemos un tema, si te das cuenta. O sea, nuestra atención está claramente fragmentada, fisurada. El gran problema es que nosotros lo estamos acostumbrando a nuestra atención diariamente, momento a momento, a fragmentarla aún más. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo perfecciona una persona el hábito de enojarse? Enojándose. Muy sencillo. Así la perfecciona. Bueno, cómo perfeccionamos nosotros este problema, el de la atención fragmentada, perdiendo atención, rompiendo esta concentración unipuntual con llamadas, de pronto tomo la atención de algo? Por ejemplo, si tomas el teléfono celular, hay un estudio bien interesante, en 3 minutos, ¿cuánto contenido ves? Sobre todo los chavos, los millennials, las personas jóvenes, o sea, llegan a revisar hasta 25 fuentes de información en 3 minutos. Y no parece tan bárbaro, si te das cuenta. Pues de pronto abres Twitter, ves tantito, no te gusta. Te metes a Facebook, no te gusta. Se meten ellos a TikTok, no sé si tú, pero bueno, se meten a TikTok, ven 2, 3 TikToks, bailan, cantan, bam, ven una noticia, ven su WhatsApp, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Son periodos muy cortos, muy breves de atención y además fragmentada, muy baja, muy poco estructurada. De hecho, ahí te va un dato. Tenemos en promedio como, digamos, espectro frente a nosotros 11 millones de bits de información por segundo. O sea, nosotros tenemos como capacidad de registro 11 millones de bits, de pedazos de información frente a nosotros cada segundo. De pronto alguien puede decir, no, espérate, es muchísimo. Date cuenta, por cada ventana sensorial, todo lo que tienes en tus canales sensoriales, cada pedazo, desde el color amarillo y la presentación, lo que estás escuchando sensorialmente, lo que estás oliendo, etcétera. Son 11 millones de bits. El problema es que en promedio procesamos, cuando muy bien nos va, solo 50 bits. 50 contra 11 millones que nos presenta momento a momento este espectro visual, auditivo, olfativo, sensorial, mental. Dejamos ir toneladas de información. A ti que te llama la atención la data, que trabajas igual con tecnologías de información, bueno, momento a momento estás dejando, desperdiciando de manera descomunal una cantidad de datos tremenda. Entonces, hasta para esto también podemos hacer cosas. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué está fragmentada la atención? Muy fácil, por lo que ya platicábamos. Y acuérdate, impresión mental, tendencia, hábito y estilo de vida. Porque tu impresión mental y tu hábito de vida es fragmentarla. Probablemente ni siquiera se te había ocurrido hacerte la pregunta de, ¿mi atención estará fragmentada? No,
ya lo damos por hecho, ya brincamos de un lado a otro, permitimos tener diálogo interior, permitimos que constantemente viajemos de una idea a otra y hasta sentimos que esto puede llegar a ser muy sofisticado. Y el problema es que no, estás acostumbrando a tu mente a operar de una manera rota y limitada, con capacidades, digamos, mucho menores y mucho menos robustas de lo que realmente puede tener como desempeño. Este es entonces el problema. Ahora, vayámonos entonces a tratar de voltear a ver a la mente para poder rectificar términos. Decía Lao Tse que antes de cualquier discusión o debate, antes, y esto decía, aguas, antes de una discusión con tu pareja, antes de una discusión con tu jefe, yo sé que aquí ya llamé tu atención, antes de cualquier cosa, rectifica términos, porque eso te puede ahorrar esa discusión, ese debate, para saber que estamos entendiendo lo mismo. Y usualmente, casi te garantizo, no están entendiendo lo mismo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por mente? De entrada es importante hacer una distinción entre mente y cerebro. Digamos que cerebro, para efectos coloquiales, cerebro es el órgano tangible, visible, ¿no? Que tenemos nosotros dentro del cráneo. Perfecto. ¿Qué es la mente? La mente es algo bastante más complejo. Digamos que la mente es la transmisión. La mente por sí misma ya no es un órgano, es la capacidad que tenemos para poder darnos cuenta. Ajá. Es una especie de espejo que refleja lo que sea que hay allá afuera. Y entonces ya lo procesamos. No me voy a meter en detalles, pero para efectos de esta plática, esa sería esta distinción. Por un lado, la mente, que sería la radiofrecuencia, y el cerebro, que sería la radio, tal cual, el objeto que le prendes y escuchas. Ok, viendo esto, algo así sería la mente. No sé si has visto este tipo de souvenirs del aeropuerto. En lo personal, a mí me chocan. No me gustan nada estos souvenirs. No sé, se me hacen medio mal hechos, burdos, y al mismo tiempo cuando alguien te regala esto, te está diciendo, no me acordé de ti en todo mi viaje. O sea, lo que te estoy tratando de decir con este souvenir, te estoy diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque lo tomé del aeropuerto y aquí te lo traje. O sea, al último, ay, de veras, pues compro 5 y ahora los regalo. No sé. Eso es mi impresión. Puede, por supuesto, que esté equivocado, pero no va hacia allá el ejemplo. Si te fijas, este tipo de souvenirs, cuando los agitas, surgen un montón de elementos plásticos que hacen las veces de copos de nieve, de snowflakes. ¿Y qué pasa? Impiden la vista de lo que en este caso es la puerta de Brandenburgo. Ajá. Entonces, cuando está agitado, mucho, vuelan estas partículas y no te dejan ver con claridad la puerta de Brandenburgo. Bueno, pues precisamente así es la mente. Cuando está agitada, no puedes ver con claridad. ¿Y cómo le hacemos para ver con claridad? La dejas reposar para que esté calma y entonces poco a poco, se empiezan a sedimentar las partículas y vas a poder ver todo con claridad. Ahora llegamos a este punto que es interesantísimo. No te me desesperes, en menos de, me parece que son 2 o 3 slides, voy a abrir la oportunidad para que platiquemos. Yo sé que han de haber más de uno, así de, oye, espérame, yo tengo esta duda, yo quiero compartir esta experiencia, etcétera. Vamos, solo quiero redondear el tema para entonces poder compartir las experiencias. Fíjate, si la mente está agitada, ya sea por distracción, ya sea por una emoción, digamos como el enojo, pues estás completamente distraído, digamos, fuera de tu centro. Bueno, en ese aspecto no puedes ver con claridad, como el souvenir de aeropuerto. Bueno, ¿a qué se debe esto? Te voy a platicar y voy a hacer un rápido viaje por hallazgos que tomaron muchísimo tiempo en parte de la psicología cognitiva en torno de qué es lo que pasa y cuál es el meollo del asunto en torno de una mente que simplemente no logra conocer la realidad con precisión. Esto se debe a los siguientes elementos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, intuirás, tienes los antídotos. O sea, si evitas esto, vas a poder tener una mente no distraída, vas a poder ver con claridad y tu vida se va a facilitar
enormemente. Esto lo mismo, te lo firmo. Ya parezco candidato presidencial, ya no voy a decir eso de te lo firmo, pero te reto a que lo hagamos juntos. Y te voy a dejar mi correo electrónico para que me compartas tus experiencias y si por alguna razón ojalá, con muchísimo gusto le doy seguimiento a tu experiencia, pero sí me interesa que lo intentes por lo menos. El primero de los casos, ya lo habrás visto, exageras. O sea, y exagerar es todo un tema. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros cuando vemos la realidad la etiquetamos y tendemos a exagerar elementos que por alguna situación no tendríamos por qué estar exagerando. Simplemente lo podemos registrar, lo podemos ver, lo podemos incluso tal vez hasta nombrar, pero no tendríamos por qué exagerar. Ahorita te voy a poner un ejemplo y te vas a dar cuenta. Ahorita simplemente te quiero mostrar el núcleo de por qué no vemos de manera clara y por qué nos metemos en problemas de manera gratuita. Y de aquí viene justamente evitar esto para poder transformar entonces la mente y tener acceso a algo diferente a lo que nos aqueja en este momento. Entonces, número uno, exageras. Número dos, ya no solo exageraste una situación, ya no solo exageraste, por ejemplo, las cualidades de una persona, o ya no exageraste, por ejemplo, las capacidades, por ejemplo, de un objeto, sino ahora le proyectas. ¿Qué le proyectas? Características, elementos, situaciones que no tiene ni esta persona, ni este objeto o esta situación. Insisto, ahorita te voy a poner un ejemplo para que los veas, solo quiero recorrerlos rápidamente. El tercero, ya exageraste, ya proyectaste, y fíjense que esta imagen del proyector me gustó mucho, porque tal cual, como si fuera un proyector, le lanzas las características a personas, situaciones, objetos que no tienen estas cualidades, esas personas. El tercero es te aferras, y aferrarte es aferrarte, es lo abrazo y no te dejo ir, porque así existes. Y el cuarto, le demandas genuino bienestar a esa situación, a esa persona o a ese objeto. Eh, es de verdad un tema. Se escucha un poco de ruido, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. De ser así, ahorita, insisto, voy a abrir el foro para que podamos platicar. Entonces, simplemente te pondré un ejemplo. Y digamos que es el ejemplo quintesencial o el más básico. Tú ves pasar a una persona, digamos, yo veo pasar a una mujer, a una chava que de inmediato me llama la atención, me gusta, ¿no? En un momento la veo, pierdo el aliento y digo, qué bárbaro, es que tiene las proporciones de Kim Kardashian, pero al mismo tiempo seguro tiene la inteligencia de Kamala Harris. Eso es imposible, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Estoy exagerando las cualidades y además ya le empecé a proyectar elementos. Digo, híjole, es que, y si solo, vienen los famosos y si solos, y si solo pudiera estar con ella en una cita, yo me encargaría de que de verdad estuviera en mi vida. Y si solo estuviera en mi vida, si fuera mi pareja, entonces sería feliz. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que logras acercarla, logras sentarte contigo, logras hablarle bonito, etcétera, y logra estar contigo. ¿Y qué pasa? ¿Eres feliz? Ahora el y si solo es, híjole, y si solo me pudiera liberar de esta chava, porque para nada es todo lo que yo pensé que era. De ahí viene, y de ahí te imaginarás que surgen miriadas de ejemplos en torno del, es que tú me mentiste, es que no eras así cuando te conocí, es que cambiaste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Exageraste, ya se exageraste positivo o negativamente, elementos, cualidades que la persona simplemente no tenía, pero no solo eso, le proyectaste elementos que no tiene. ¿Qué pasa? Te aferras, te vinculas a esa persona positivo o negativamente a partir de estas cualidades que la persona no tiene. Y para terminar de amolarla, le demandas este bienestar a la persona, situación u objeto que igual no tiene ese bienestar. ¿A qué me refiero con esta demanda de bienestar? Por decir algo, alguien te da el plato
genealógico de la familia, te lo regala tu abuelita. O sea, y de pronto dices, ay, y nada más te da el plato, tú lo tomas y empiezas a comerte una pizza sobre ese plato. Y de pronto todos en la familia te ven con ojo de Satanás y te quieren excomulgar. Y tú, hey, ¿qué onda? Pues me dieron un plato. Sí, pero es que es el plato favorito de tu tatarabuelo. Yo, ¿cómo iba a saber eso? Viceversa, te lo dan en una ceremonia y lo tratas de cuidar porque es el plato. Y de pronto llega tu hijo, tu hija, y de pronto lo toma y empieza a jugar con él porque le pareció divertido jugar con él. No, cuidado, porque es el plato. ¿De verdad ese plato existe de esa manera? ¿O no será que alguien le exageró unas cualidades que no tiene, le proyecta valores que no hay, te aferras a esa idea y encima le demandas bienestar? Si te fijas, es una cadena de valor artificial que no tiene por sí misma y que al mismo tiempo una mente distraída y una mente confundida anida y a partir de aquí vuela. El último ejemplo que quiero compartirte es el estar enamorado. Pregunta, ¿cómo ves el mundo? Es más, ahí te va la pregunta. La primera ocasión en la que sientes o te acuerdas que estuviste enamorado o enamorada, ¿cómo veías el mundo? Color de rosa, dicen, ¿no? Ok. ¿Y cómo veías al mismo mundo el día que te tronaron, el día que rompiste, el día que dijiste, híjole, no, negro? Pregunta, ¿el mundo fue el que cambió o lo que cambió fue tu interpretación de esa situación? Ese es el punto. ¿Qué pasa con una comida? ¿Qué pasa con un taco muy mexicano? ¿O con una arepa? ¿O con una hamburguesa que es perfectamente internacional? Primero la muerdes y dices, es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida. Ahí tienes la exageración. Dices, híjole, es que esta hamburguesa tiene la perfecta cantidad de carne, el queso se está derritiendo, seguramente más de uno ya está salivando pavlovianamente y ni siquiera tiene la hamburguesa enfrente. Esto es muy interesante, pues le proyectas. Dices, híjole, esta es la hamburguesa que siempre he querido. Estás proyectando y te aferras. Alguien de pronto se puede llegar a acercar y hasta la proteges. Esto pasa mucho con el taco, ¿eh? O sea, tú tomas un taco y el taco no se inclina ante ti. Nosotros nos inclinamos ante su majestad el taco. Hay todo un culto y una reverencia. Además, tienes que tomar el taco con el dedo índice señalando al norponiente, si no, no sirve. Entonces, tú le das la reverencia al taco, lo comes y además lo proteges con el codo. Insisto, es una técnica muy depurada para la cual le sugiero tener una práctica eventual, una plática y una práctica eventualmente de estas en Convergia. Pero el punto es, ¿qué pasa? Te aferras a tu hamburguesa, la proteges. ¿Por qué? Porque le estás demandando bienestar, que la hamburguesa no tiene por sí misma. Es carne, es pan, es queso, pero por sí mismo no tiene ese bienestar que te puede llegar a dar dependiendo de tu experiencia. Por ejemplo, con un auto, el problema no es el Ferrari, el problema es cómo te relacionas con el Ferrari. Si te compraste un Ferrari, ¿no? Porque dijiste desde chico, voy a tener un Ferrari, y finalmente lo compras, le estás demandando bienestar que no te puede dar el Ferrari, porque esa noción, idea de bienestar, la tienes tú y solo tú, y tú eres el responsable de ello. Entonces, esto es muy importante para que no proyectes esa idea de bienestar donde simplemente no está. Ahora, ¿qué tipo de bienestar te da el Ferrari? Por supuesto que te da bienestar. Si no, de pronto ustedes van a decir, ok, si me regalan un Ferrari, ¿qué voy a decir? ¿No lo quiero? No, claro que lo quiero. Pero ojo, no le proyecto características, como por ejemplo, cuando tenga el Ferrari voy a ser la persona más feliz del mundo. Conozco varias personas que tienen un Ferrari y al contrario, son las personas más neuróticas del mundo. Entonces, hacia allá va esta fórmula de exageración, proyección, aferramiento y demanda de bienestar. La buena noticia es que definitivamente podemos combatir esto. Ajá. ¿Y cómo podemos combatir esto? Bien sencillo. O sea, no se repara lo que no se conoce. Así es sencillo. Entonces, necesitamos conocernos, necesitamos conocer la mente y de esta manera necesitamos cultivar la mente. ¿Y qué es cultivar la mente? Lo que tanto te he comentado. Digamos, cultivar un modelo de atención que sea como prolongado, sostenido, voluntario. O digamos que esto es el cultivo de la atención y la atención por sí misma
las características de la atención buscan ser de una manera prolongada, sostenida y además voluntaria. Platicaremos de esto, por supuesto. Entonces, combatamos a esto, por supuesto, conociendo a la mente. Y para que nos vayamos justamente a esta sesión de plática, de dudas, preguntas, etcétera, me gustaría simplemente compartirte que estas son las tres cualidades de la mente. Presente, y digamos que por mente presente estamos hablando de una mente que sea lúcida, que sea consciente de este momento, que esté libre de distracción. Eso es una mente presente. Una mente calma y clara. Una mente calma y clara es como un estanque sin agitación que pueda fácilmente discernir y libre de aferramiento, que es una mente que esté, bueno, la mente usualmente está acostumbrada a reaccionar y enjuiciar. Es justamente una mente que esté libre de este aferramiento, de estar constantemente etiquetando, nombrando, opinando. Es quitémonos ese aferramiento. Esa es la primera propuesta de valor de esta noche y me gustaría con esto abrir el foro. Por favor, cualquier duda, cualquier planteamiento, cualquier observación o anécdota, platiquemos. Creo que ya hablé muchísimo y me gustaría mucho escuchar qué opinan, resuenan con esto, no están de acuerdo, qué encuentran en todo esto. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante todo lo que nos compartes para todos los asistentes, además de que están las preguntas en el chat. También los invitamos a abrir sus cámaras, a cuestionar directamente a Eduardo. Estoy seguro que saldrán por ahí muchos conceptos. Ya veo algunas manos levantadas. Aldo, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, David. Gracias, Eduardo, por lo que nos cuentas, nos dices. Muy interesante. Mira, comentarte lo siguiente, me hace mucho sentido cuando partes hablando de que en realidad yo soy lo que veo, no es lo que yo veo, sino que yo veo las cosas de acuerdo a como yo soy. ¿Ah? Y el conocimiento que tiene uno de sí mismo apenas le alcanza. Muchas veces no, yo creo que me conozco, pero no me conozco de verdad, ¿ya? Ahora, mi pregunta va por el siguiente lado. Bueno, como este conversatorio, este entrenamiento, esta charla tuya, tiene que ver con cómo entrenar la mente en momentos adversos, algo así, la verdad. Cómo transformar la mente en momentos adversos. Entonces, pasa lo siguiente. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el momento adverso? Yo, por ejemplo, no veo ninguna adversidad, ¿ya? Entonces, porque yo veo el mundo como yo soy. Entonces, como yo estoy formado para no ver adversidades, no veo adversidades. De hecho, nunca la he visto y siempre veo oportunidades. Pero el tema no soy yo, sino que yo entrenando a alguien, a un ejecutivo, a un alto ejecutivo de una compañía, que sí ve adversidad y sí ve, digamos, que este mundo es complejo y es un mundo incierto. Él me dirá, mira, yo no puedo tener la mente quieta, no puedo apaciguar mi mente porque en realidad tengo mucha adversidad y veo muchos problemas. Pero resulta lo siguiente, ese ejecutivo debe cumplir un objetivo, debe cumplir una meta en una compañía. ¿Cómo relaciono, y si tú me puedes ayudar, dada tu experiencia, cómo este ejecutivo podría aquietar la mente, apaciguar la mente, tener claridad, tomar control de su vida, esto que tú decías, que me salgo del copiloto y yo soy el conductor, el arquitecto de mi destino, ¿ya? ¿Cómo logro yo hacerme cargo de cumplir esa meta? ¿Cómo logro tener esa responsabilidad? ¿Cómo logro, digamos, fortalecer mi mente? Porque yo puedo creer que el problema no es mi mente, el problema es el entorno, no soy yo. Entonces, si me puedes ayudar, digamos, cómo tu experiencia, cómo lo has visto, y tal vez hay mentes más exitosas, hay gente que piensa distinto y que sí puede, digamos, y que tú has visto, que en realidad tampoco existen adversidades para esas personas y probablemente encuentran un camino más claro de cómo poder lograr resultados importantes en un mundo como este, donde hay empresas, yo tengo, digamos, algunas compañías que están literalmente cayéndose a pedazos y los ejecutivos siguen creyendo que el problema no es su mente,
qué problema está allá afuera. Entonces, ¿cómo lo has visto tú, Eduardo, que me imagino que te has interactuado con el mundo y has visto lo que puede estar sucediendo y qué responder ante esto? Gracias, Eduardo. Al contrario, Aldo, qué buena pregunta acabas de hacer, sobre todo porque es muy práctica y atiende directamente la experiencia de lo que estamos platicando. Eh, Encantado de responderla. No, veamos esto desde dos perspectivas. Número uno, yo les podría decir que todo esto que estoy platicando tiene un fundamento desde la perspectiva de las neurociencias en particular, y hablo de las neurociencias con mayúsculas, porque una vez que surgió, digamos, en boca popular la neurociencia, pues de pronto pulularon varios charlatanes donde platicaban casi a manera de psicomagia elementos que tendrían que tomarse con bastante más probidad y cuerpo, como los comentaba, donde hubiera metodología que fuera sistemática y además que fuera coherente. Entonces, por un lado, lo tendríamos que ver desde este cuerpo científico, en donde hubiera un método de observación, donde hubiera una capacidad para poder interrelacionarnos e identificar el cuerpo estudiado, hubiera una hipótesis, hubiera un método, proceso de trabajo, y a partir de ahí hubiera ciertos elementos que pudieran aventarnos a una propuesta de valor muy acercada a una teoría o a una ley. Eso sería por un lado. Por otro lado, hay otra disciplina que he estudiado y de la cual también, por lo mismo, hablo, y tiene que ver con un desarrollo de la mente desde una perspectiva completamente práctica, sí, con un cuerpo teórico y con enseñanzas, pero mucho más vinculada a la interiorización de la experiencia en términos, digamos, contemplativos. Seguramente más de uno lo estará intuyendo y sí tiene que ver con meditación y sí tiene que ver, en este caso específico, con budismo. Llevo cerca de 26 años estudiando, y creo que lo comentaban, por eso también lo abro tal cual, porque me ha tocado estudiar disciplinas contemplativas en el sudeste asiático, he hecho algunos retiros. Es muy interesante que convergen tanto el pensamiento del budismo en su mundo contemplativo como la ciencia y todo su cuerpo y desarrollo y edificio estructurado en términos teóricos, para poder voltear a ver que, número uno, hay algo que nosotros nombramos realidad, digamos, arbitraria, y una realidad que podríamos entender como secundaria o personal. ¿A qué me refiero con esto? A que no somos, por supuesto, ingenuos, y en el momento en el que nosotros decimos, oye, tengo un negocio y ese negocio está perdiendo dinero y necesito actuar ahorita, pues difícilmente cualquiera de nosotros diría, oye, espérame, es que eso es un proceso mental. Y si es, y como buen proceso mental, el que este negocio no esté teniendo insumos económicos, seguramente puede esperar, no, definitivamente tenemos que actuar en este momento. Pues la propuesta de valor, y al respecto de lo que comentas, Aldo, es bien sencillo. Me gustaría regresar al plano en donde decía tomar el volante. Si te fijas, desde una perspectiva contemplativa, como al mismo tiempo es una perspectiva, digamos, profesional, ¿no? Como al mismo tiempo es una perspectiva humana, el punto es, voy a responder y no voy a reaccionar, voy a tomar el volante. ¿Y qué significa aquí tomar el volante? Muy sencillo, voy a evitar el piloto automático, y aquí es donde entra el punto de la mente enfocada. El piloto automático es una mente distraída, es una mente que no está en balance y por lo mismo no manifiesta ni bienestar, ni enfoque, ni agilidad, ni capacidad de discernimiento. Entonces, si estoy perdiendo en un negocio y está a punto de irse a la bancarrota, con una mente clara, con una mente que discierne, con una mente unipuntual, por supuesto, tengo muchísimo más capacidad de tomar decisiones que verdaderamente me vinculen a que esta empresa, una de dos, o la cierro en este momento, o tomo algún elemento que de pronto, con esta capacidad y con esta base
mental me permita desarrollar un ABC que sea mucho más eficiente, mucho más exitoso y que tenga esta base, como te comentaba, para poder generar la respuesta que estaba buscando. De otra manera, y para concluir con la respuesta, es frente a retos muy prácticos y muy específicos, la mente opera no como una suposición, sino velo de esta manera. Si te cuesta mucho trabajo la palabra mente, ponle cerebro. La cuestión es, conociendo la capacidad que tenemos para poder interpretar al mundo, va a ser muy diferente cómo veas esas interpretaciones y cómo respondas frente a las mismas, entendiendo que sí, hay una carga de valor en todo lo que estás proyectando. Por decir algo, es un ejemplo muy burdo, pero ¿qué pasa si yo meto mis lentes a una cubeta, a un cubo con pintura roja? Insisto, es algo muy burdo lo que voy a decir, pero ejemplifica el caso. Lo meto y ahora veo todo el mundo rojo y puedo gritarle al mundo, está rojo. Así es como se entinta la mente con emociones como el enojo, como la ansiedad, como la depresión, y constantemente estamos arropados y arrobados por este tipo de emociones. Entonces, te diría, cultivando una mente presente, como te decía, con las características que tiene la mente, que esté presente, que esté calma y clara, y que esté libre de aferramiento, con esa capacidad tú vas a tener un pensamiento crítico, completamente diferenciado y vas a poder resolver elementos comerciales, profesionales en cualquier área. Esa sería mi respuesta, Aldo. Muchísimas gracias por la pregunta y participación. Espero haberla respondido. Gracias, Eduardo. Muy bien, te agradezco. Al contrario. Gracias, Aldo. Tenemos otra pregunta a través del chat. Nor García, espero haber pronunciado bien el nombre. Dice, buenas noches, ¿algunos tips para calmar la mente? Muchísimos. De eso va a tratar la segunda parte de la plática, pero no me gusta, seguramente a ustedes también les pasaba cuando estaban en la universidad o en la escuela, lo peor que te podía pasar cuando eras alumno es que si haces una pregunta y te digan, eso lo vamos a ver después, y no te respondieran. Bueno, por lo menos para mí eso era lo peor que podía pasar. Entonces, haciendo una respuesta condensada, te diría justamente generar antídotos de lo que hemos estado platicando. O sea, si por alguna razón estamos hablando de que la mente se acostumbra debido a que hay una impresión mental, una tendencia, un hábito que se termina convirtiendo en un estado de vida, en una condición de vida, en un estilo de vida, es justamente ir al revés. ¿Y cómo vamos al revés? Muy sencillo, poniendo atención sobre de un elemento durante tiempo relativamente prolongado y como si fuera un gimnasio, estarnos vinculando de una manera atenta y haciendo músculo. ¿Cuál es el músculo de la atención? Por poner un ejemplo, e insisto, de esto voy a hablar más tarde, la respiración. ¿Por qué la respiración? Número uno, porque no nos podemos despegar de ella, aunque querramos. Número dos, porque toda tu vida vas a estar respirando hasta que dejes de respirar. Pero número tres, y más interesante, o sea, los neurocientíficos y todos los estudiosos de la neuroplástica han estudiado y han entendido que hay un vínculo muy interesante entre la respiración y tu estado mental. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú has estado muy enojado y de pronto respirando tranquilamente. Usualmente uno cuando está enojadísimo está jadeando. Y cuando uno está muy tranquilo y en paz, en las vacaciones de tus sueños, completamente tranquilo, con un coco, digamos, ginebra, etcétera, pues no estás, por supuesto que no. Entonces, estos estudios se metieron a hacer un mapeo celular para identificar cómo está la biología del cuerpo y cómo tiene esta sincronización con la respiración y hay una correlación directa. Entonces, la propuesta de valor aquí es muy sencilla. Fíjate en tu respiración. Y fíjate en tu respiración no solo con el ejercicio que te voy a proponer, sino la propuesta es todo el día. ¿Por qué todo el día? Porque en la medida en la que estés atento a tu respiración todo el día, va a ser la medida en la que precisamente vayas nutriendo y vayas ejercitando tu mente.
Entonces, ¿cómo poner atención a tu respiración? Primero, date cuenta. ¿De qué? De que te puedes dar cuenta. Parece una adivinanza, regreso. Date cuenta de que te puedes dar cuenta. Esto es un ejercicio en donde la lámpara voltea a alumbrar a la misma lámpara. Tu mente se da cuenta de la capacidad que tiene la mente. Número 2, voltea a darte cuenta de cómo está tu respiración, en dónde está y cuál es el proceso que estás siguiendo. Y justamente como empezó esta plática, pregúntate, ¿cómo estás? Y en este caso, pregúntate, ¿cómo está tu respiración? Entonces, tú puedes preguntarte y puedes responder, mi respiración está muy agitada, mi respiración está tranquila y por lo mismo yo me siento tranquilo. O no logro identificar mi respiración, pero me siento muy tenso. Todo esto es oro. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es combatir y ser antídoto del elemento que genera algún tipo de problema. Por decir algo, si tu respiración está muy agitada, lo que vas a hacer es tranquilizarla. ¿Cómo? Tratando de alentarla, de ralentizarla, pero a partir de identificar, por ejemplo, un punto. Y aquí te propondría 3 distintos. Puede ser la boca del estómago, puede ser un punto aquí en el pecho o puede ser la nariz. No es magia, no te voy a invitar a que hagas mudras sofísticas, para nada. Simplemente tratar de enfocar la mente en un punto es como tratar de conectar o de anclar a la mente para que no se vaya. Y cuando se vaya, con este disco en bipartición, periféricamente notar que viene una distracción, tengo hambre, huele a arracheras, ya me aburrió esto, yo no soy bueno para esto, es que él habló que hizo retiros, seguro alguien que se vaya a hacer retiros puede hacer esto yo no soy. La mente te va a jugar todos estos tipos de juegos. Te va a decir, estoy aburrido, no quiero esto, tengo comezón, estoy perdiendo el tiempo, esto no sirve. De verdad, todo esto va a venir a tu mente. El punto es, resiste, toma gentilmente, no te enojes porque pierdes lo que has conseguido. Tomas gentilmente la distracción, la dejas pasar y regresas toda la atención al punto en el que te concentraste. Ese es el ejercicio que te voy a proponer de manera condensada. Gracias, Eduardo. Laura, por favor, adelante. Muchas gracias. Eduardo, te vengo escuchando con atención, pero también te observo y digo, ¿cómo puede tener una mente calma alguien que se mueve tanto, que va y viene, y que fragmenta? Cuando mostrabas el regalito que se mueve y niebla y son esos regalillos kitsch que hay en los aeropuertos, te fragmentaste y fuiste para otros lados, ¿no? Y al mismo tiempo propones, tranquilidad, presencia, 100% de la mente, calma, ¿no? Para poder estar enfocado en lo que uno necesita. Y yo voy a agregar otra cosa, porque no creo en nada de esto. Lo que agrego es, para estar calmo, hay que salir de la zona de confort. Hay que decirle a la mente, al cuerpo, al espíritu, córrete de los lugares que conoces, córrete rápidamente y decirle, ¿te molesta tomar otra actitud? ¿Te molesta empezar otra actividad? ¿Te molesta tener un hábito diferente para hacer lo propio y generar una calidad de vida mejor para ti? Sí, te molesta. Mucho tiempo te molesta y te resistes y sigues manejando el auto a 120 por hora, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la mente calma, la presencia al 100% y la respiración y bla, 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 y la zona de confort de la que debemos salir? Laura, gracias por la intervención y la pregunta. Y déjame decirte, gracias también por comentar que no estás de acuerdo con esto. No solo se vale, sino no pretendería en absoluto que todos estuviéramos exactamente en el mismo punto. No solo sería, digamos, hasta ofensivo para un sentido común, sino al mismo tiempo
no habría ganancia y no tendríamos incluso este espíritu crítico y propositivo que buscan estas charlas. Entonces, aprecio mucho lo que comentas y creo que alimenta precisamente todo este foro. Déjame comentarte que lo que presentaba hace rato, Lao Tzu, ¿no? La rectificación de términos. Si entendemos salirte de tu zona de confort, es precisamente identificar la oportunidad para generar un nuevo hábito, me parece que de una u otra manera estamos hablando de algo semejante o por lo menos con un mismo ángulo. ¿A qué me refiero? A que en el momento no puse yo la idea de tener un 100% de atención, sino por lo menos evitar fracturar o fragmentar estos momentos en donde nos distraemos con rotunda facilidad. Entonces, si en lugar de ello pretendemos construir un modelo en donde podamos tener cada vez más tiempo, atención, y al mismo tiempo la tengamos con mayor calidad, el resultado va a ser natural. ¿Cuál va a ser? El que lo veas. Si por alguna razón, por decir algo, tú estás desarrollando, digamos, un ejercicio de entrenamiento comercial, el resultado se va a cortar en tiempo y seguramente tendrás más proficiencia al respecto. ¿Por qué? Porque el modelo fue hecho con mayor proactividad y con mucho más cuidado. Y salirse de la zona de confort desde la perspectiva de lo que estoy comentando es que una mente presente, esto es, el preguntarte, ¿tu mente está aquí o está en otro lado? Ahí no hay de dos, ¿no? O sea, no puedes estar medio aquí y no puedes estar medio en otro lado. O estás concentrado y enfocado o no estás concentrado y enfocado. Número dos, la propuesta era, la mente tendría que estar calma para que esté clara. En este sentido, con la pelota, con la bola, con el souvenir de aeropuerto, la propuesta de valor, por supuesto, lo estoy metaforizando y hasta cierto punto, digamos que lo trato de caricaturizar para efectos de hacerlo amigable, de hacerlo afable y tener un rato de conversación. Pero esto, y con muchísimo gusto te comparto la hemerografía y la bibliografía para que veas justamente de dónde viene este cuerpo de conocimiento que además subrayo, no es único y por supuesto está abierto a todo tipo de retos, pero la propuesta es que cuando la mente está calma y clara, no se ve secuestrada desde el punto de vista de bienestar emocional o de bienestar socioemocional, y entonces, en lugar de dejarte secuestrar y arrobar por alguna emoción, que son muchísimas las que constantemente nos rodean, no las evitas, tampoco, digamos, las refutas, simplemente las ves de frente, tienes una mucho mayor relación con esas emociones, insisto, no las estás evitando, simplemente las notas, las observas, las comprendes y te relacionas con ellas de una manera diferente a como usualmente lo hacemos con una mente que se ve secuestrada por ellas. El ejemplo es el del enojo, el ejemplo es, por ejemplo, el de la ansiedad también. Entonces, mente presente, mente calma y clara. La otra sería libre de aferramiento. Cuando la mente está libre de aferramiento, como te decía, usualmente la mente está acostumbrada tanto a enjuiciar, somos por alguna extraña razón máquinas de estar enjuiciando, de estar etiquetando y constantemente traemos lo que técnicamente se llama tren de pensamiento. Y es muy interesante esta imagen. Imagínate un tren que constantemente está rondando y que vagón tras vagón trae una idea y no te suelta, y no te suelta, y no te suelta. La mente queda exhausta y tal vez no te das cuenta, pero estar constantemente reiterando, ideando, y además, ¿qué es lo que estamos ideando? Pasado y futuro. ¿Y qué se nos olvida? ¿En dónde estamos? Y a partir de dónde estamos. A eso es a lo que me refiero. Deja tú el 100%. A eso es a lo que me refiero nada más con presente. El evitar la proyección hacia el futuro y evitar en la medida la proyección y la construcción neurótica de este momento a partir de un pasado, que es usualmente lo que hacemos. Y por último, te digo, una vez que tienes esta visión libre de aferramiento, como resultado natural, te ves expuesta a ver con una claridad
que antes de voltearte a examinar estos tres elementos no tenías. Y cuando tienes claridad, pues por lo menos lo veo con mis lentes, puedes ver mejor. Es mi respuesta, espero haberte respondido. Sí, claro que sí, era un poco para sacudir y sacudir la mente. Aquí son las casi 10:30 de la noche en la Argentina, así que es para tratar de entender cómo uno tiene que posicionarse corriéndose de los lugares que le son súper cómodos a veces. Hacer clic, detenerse a pensar. Está buenísimo, Eduardo, gracias. No, mil gracias a ti, encantado, Laura. Muchas gracias, Laura. Voy a juntar dos preguntas en una, la pregunta de Efraín Maldonado y la de Alberto Barajas, para posteriormente continuar, Eduardo, y después volver a la sesión de preguntas y respuestas, que hay varias en el chat. Efraín Maldonado pregunta que qué libro recomiendas leer para darles continuidad a este tema. Y Alberto Barajas pregunta qué tipo de lectura es recomendable para ejercitar la mente. Fabuloso. De entrada, me gustaría compartirles que mi propuesta sería ni siquiera empezar con un libro, sino empezar con el ejercicio que les voy a compartir en los próximos 15, 17 minutos. Voy a acelerar, por supuesto, la exposición de la segunda parte para poder centrarme en el ejercicio. Y a partir de ese ejercicio, les voy a compartir 3, 4 fuentes bibliográficas para que tengan justamente estos recursos y a partir de ellos puedan desarrollar un seguimiento y una capacidad de poder integrar este nutrimento a manera de ejercicio en su vida cotidiana. Entonces, les digo, hay varios, desde el doctor Paul Jeffrey Hopkins hasta, vaya, Alan Wallace, que de hecho en particular Alan Wallace es uno de los autores que en particular les recomiendo para desarrollar estas habilidades. Hay un libro que se llama, en este caso se llama Budismo con Actitud, pero viene referido en particular un ejercicio de atención unipuntual. Y es muy, muy, muy interesante cómo va hilvanando y cómo va acercando el ejercicio y no queda la menor duda. Independientemente fuera de cualquier tradición, digamos, religiosa o espiritual, les voy a compartir esta bibliografía y se las hago llegar vía tu canal, David, para que se las puedas, por favor, radiar. Claro que sí, con mucho gusto. Se quedan varias preguntas pendientes. Mauro, sé que tienes la mano levantada. Vamos a pasar a la segunda parte de la presentación de Eduardo. Comenzamos contigo si quieres la siguiente ronda de preguntas y tengo apuntadas aquí algunas. ¿Les parece? Buenísimo. Adelante. Muchísimas gracias. Como les digo, me voy a ir un poco más ágil para poder dar pie al ejercicio que me interesa compartirles. Vean, esto es simplemente una imagen tomada a partir de uno de los experimentos de la doctora Sara Lazar, que fue igual una punta de lanza en el estudio de este fenómeno, y vean cómo la imagen de la izquierda, a diferencia de la imagen derecha, tiene zonas en blanco. Un favor, Eduardo, perdón que te interrumpa. ¿Podrías compartir de nuevo la presentación? ¿Podría qué, perdón? Compartir de nuevo tu presentación para verla todos en pantalla. Por supuesto, fíjate qué curioso porque no la dejé de compartir, pero déjame ver. Aquí está. Mi pantalla. Aquí está la presentación. Ahí la deberán de ver. Así es. Adelante, por favor. Gracias. Perfecto, ya la vemos. Al contrario, gracias a ustedes. Entonces, vean, esta es la imagen. Es una imagen de un córtex cerebral que hicieron precisamente con personas con diferencia de 3 meses de estar haciendo el ejercicio que les voy a presentar. La primera, en los espacios en blanco y rojo, representan huecos de neuronas. Entre más concentración neuronal hay, más oscuro se ve esta imagen. Y vean cómo la imagen de la derecha, después de estas 3 semanas de estar llevando a cabo este ejercicio de entrenamiento mental, cambia por completo y satura de neuronas, lo que antes, no sé si les habrá tocado, el dicho de
no nos, ¿cómo decían? Que si tomas algunos alimentos, algunas bebidas, de pronto te matan las neuronas y cuidado porque las neuronas no se regeneran. Igual, la revista American Scientific sacó en su portada un artículo craso que decía, sí, sí se regeneran. Aquí también hay una prueba y se regeneran, reitero, vía este ejercicio. Aquí sí quiero ser muy claro, lo podemos hacer y ustedes, bueno, difícilmente podrán hacer un corte, pero lo que sí pueden hacer es notarlo, e investigarlo e identificar. Ahora, ¿cuál es el estado en el que se encuentra tu mente en este momento? Y ese es el punto. Vean lo que les decía, recibimos 11 millones de bits por segundo, procesamos 50. De 60,000 pensamientos y 30,000 palabras al día recordamos 2% de ellos. ¿Por qué entonces está el acento en la mente? Pues por supuesto por esto, porque tenemos una mente no entrenada, porque digamos muerde y no obedece. Ajá. ¿Y por qué al final del día nos interesaría esto? Pues porque llegamos a tomar malas decisiones y porque tomamos malas decisiones porque no estamos enfocados, porque no tenemos la claridad que podríamos llegar a tener para poder, por un lado, tomar mejores decisiones y por otro lado, tener una mejor calidad de vida. Por supuesto, esto determina la naturaleza de tu experiencia. Entonces, nuestro error es muy sencillo. Ajá. No cambiamos lo que tendríamos que estar cambiando. Yo les diría que buscamos ese bienestar o tratando de buscar ese bienestar, vivimos tratando de cambiar al mundo en lugar de cambiar nuestro modelo de visión y de aproximación ante problemas y ante también nuestra acción ante esos problemas. Pero no volteamos a cambiar aquello que lo interpreta, que precisamente es la mente. Difícilmente nos hacemos ese cuestionamiento. O sea, no nos preguntamos, a ver, ¿y dónde está el proyector? ¿Y está limpia la lente del proyector? ¿Y qué características está lanzando? Si será efectivamente como ve el mundo o no será más que una interpretación. Entonces, por eso este error y la invitación desde hoy es a tomar el volante. Adivinaste, efectivamente. Ahora, lo que platicamos, la invitación a tomar el volante es a pasarte a este lado y evitar el piloto automático. Es tomar el volante de tu vida. Evitar una mente distraída, evitar una mente confusa, evitar una mente reactiva. Acuérdate, en lugar de reaccionar, tratar de responder. ¿Qué cambia? Y esto responde una de las preguntas que me hacían previamente. De, oye, ¿cuáles serían los beneficios? Y te decía que veríamos más tarde uno de los listados. Este es el listado. ¿Qué cambia al tomar el volante? Entre muchísimos de los aspectos, igualmente perfectamente ya estudiados y validados por cuerpo científico, cambia enfoque, tu calma y tu claridad, por supuesto, vas a estar libre de aferramiento, pues es lo que estamos buscando, pero va a haber también cambios actitudinales, vas a estar más flexible, vas a estar más tranquilo y vas a tener una apertura mucho más importante e interesante. Va a haber cambios fisiológicos, empezando por el realambrado de tus neuronas, que justamente responden a estos principios de neuroplasticidad. Va a haber, por supuesto, un cambio y una transformación en tu desempeño. Pues si pones más atención, desde luego, lo que sea que estés haciendo va a estar enfocado y te va a salir mucho mejor. Van a cambiar la calidad de tus relaciones. O sea, te vas a dar cuenta cómo vas a estar menos reactivo, menos sensible, vas a tener una capacidad para poder entender a la gente, abrirte a ella, y te podré decir que vas directamente a impactar elementos de baja productividad, de una respuesta disminuida en proyectos o en acciones, vas a poder impactar en la memoria, se te van a dejar de olvidar las llaves, en dónde dejaste el celular, etcétera. Vas a tener, por supuesto, una destreza mental que vas a notar que antes o previamente no tenías. Vas a tener proactividad y proficiencia para poder resolver problemas. Como te decía, baja tu irritabilidad, vas a evitar permear conflictos que no te corresponden. Por supuesto, en dado caso de que te haya afectado temas en este momento que sería hasta cierto punto natural, como la depresión, como la ansiedad, fácilmente las vas a poder observar
y vas a poder procesarlas con muchísimo más, digamos, proeficiencia y capacidad. En una idea que cambia al tomar tu volante o tomar el volante, pues cambia tu vida de manera natural. Ahora, ¿por qué no estamos presentes? Pues como lo muestra la imagen, por una serie de eslabones que conforman una cadena. Y digamos que estos eslabones pues son la habituación de la mente. Esto es, constante y reiteradamente, cada día, cada momento, vivimos distraídos y no ponemos atención ni foco en torno de lo que sea que estés haciendo. Entonces, número uno, estamos habituados y estamos entrenando a la mente a su opuesto, a no poner atención. ¿Y a qué está habituada la mente ahorita? Te diría justamente a la distracción, a aquello a lo que buscamos nosotros impactar. Ahora, te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Te acuerdas o podrías calcular cuánto tiempo invertiste en tu educación superior? O sea, ¿te acuerdas? Más o menos como cuánto tiempo. Bueno, la pregunta, ¿de qué de todo eso te acuerdas? Un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Pues no estamos presentes y difícilmente lo podemos traer y pagamos por esa educación en el mejor de los casos, ¿no? Pero bueno, como te decía, hay buenas noticias. Lo primero que te solicitamos es la motivación. La motivación, como comentaba Laura, justamente hace que nos salgamos de una zona de confort. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nos estamos perdiendo y que estamos muy cómodos en un sitio esperando a que pasen cosas. ¿Por qué? Pues porque ya agarramos lancha y porque estamos cómodos. El punto es, esta incomodidad o esta invitación a la incomodidad no es por sí misma. Voy a padecer o voy a sufrir, sino es voy a descubrir un lugar diferente del que ya conozco. ¿Y por qué habría de hacer eso? Por motivación. ¿A qué? A moverme, a crecer, a encontrar justamente fronteras que distinguen lo conocido y digamos, el terreno cálido de algo que me queda por crecer y por renovarme. Ahora, esta motivación, digamos, integra el cuerpo de la intención y de la disciplina. Para poder justamente tener esta motivación, sería indispensable tener los ingredientes tanto de la intención como de la disciplina. Ahora, vamos hacia esta práctica, que le llamamos la recolección. Me salto este cuerpo de dudas para clavarme en el ejercicio y entonces sí recibir dudas para poder terminar la sesión. Fíjate, lo que vamos a hacer como ejercicio y como lo platicaba es, vamos a respirar. Lo primero que te diría es, vamos a poner, estoy compartiéndote el ejercicio, cómo se lleva a cabo. Entonces, te diría, siéntate en el borde de una silla. ¿Por qué en el borde? Para evitar que te recargues. ¿Por qué? Porque una condición es que tu espalda esté erguida. ¿Para qué? Para que tu cuerpo esté en balance. Ajá. Y para que no termines acostado, acostada y de pronto te quedes dormido o dormida. Entonces, primero te diría, una postura recomendada es las plantas de los pies bien plantados sobre el suelo, las palmas de las manos sobre las rodillas o sobre el regazo, la espalda erguida, el cuerpo en balance y puedes cerrar los ojos o dejarlos abiertos. Si los cierras, sería para interiorizar tu experiencia, esto es para evitar distracciones. Y lo único que vas a hacer va a ser darte cuenta, primero vamos a hacer un ejercicio de relajación, esto es, te sientas, vamos a hacer 3 respiraciones en donde sientes que vas soltando cualquier elemento que sea de tensión, que sea de ansiedad o que tenga alguna representación de pesadumbre en tu experiencia. Entonces, lo llevas a cabo. Ahorita estoy explicando la técnica y no te preocupes, junto con el paquete bibliográfico y hemerográfico, voy a compartirle a David 2 archivos, uno de 3 minutos y otro un poco más largo, para que tú lo escuches al principio como guía y te sientas acompañado o acompañada. Y después puedas libremente tú hacer el ejercicio. Me parece que en el tiempo que nos queda, digamos unos 10 minutos, prefiero explicarte el ejercicio para que posteriormente lo escuches tú y para que igualmente puedas tú desarrollarlo en la comunidad de tu casa, etcétera. Entonces,
una vez que estás con la espalda erguida, el cuerpo en balance, vas a tratar de no moverte, no rascarte, etcétera, y simplemente, número 1, te vas a relajar. Número 2, vas a voltear a poner toda la atención sobre tu respiración y lo vas a poner, por ejemplo, en la boca, como te decía, del estómago, en el diafragma. Y solo vas a notar cómo se inflama y cómo se distiende. Nada más. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás dándole trabajo a tu atención, a tu mente, para que se enfoque en un punto, nada más. Y evidentemente van a surgir cualquier cantidad de distractores. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo que ya comenté. Por decir algo. Estoy en esta práctica que va a durar 3 minutos, por decir algo. Entonces, ya me relajé, ya hice lo que se llama un body scan, un escaneo del cuerpo, que es preguntarme en dónde hay puntos en tensión, en donde los encuentro, los tomo, los dejo pasar, me libero de esa tensión y de esa manera todo el cuerpo. Una vez que estoy libre de tensión, entonces llevo toda la atención, el foco de la atención, como dicen, de la atención a la atención, llevo toda la atención al diafragma y simplemente noto con total unipuntualidad cómo ingresa el oxígeno, cómo se aloja en ese lugar, cómo se tiende y cómo se distiende. Eso es todo. Si quiero cambiar el foco para hacerlo más sutil, me voy a la punta de la nariz. Me doy cuenta cómo entra y cómo sale en la punta de mi nariz. Y esto lo hago por 3 minutos. Cierras el ejercicio. Nada más. Eso es todo. Insisto, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a estar tomando este ejercicio como un vínculo de atención, pero van a venir sobre de ti una cantidad de elementos que potencialmente te van a distraer y ahí es donde tienes que actuar. Ahí es justamente el ejercicio. Los vas a tomar periféricamente, los sueltas y regresas toda la atención a donde estaba anclada ese punto de atención, digamos la respiración en el diafragma o en la punta de la nariz. Sigues. Notas de pronto que tu mente estaba a punto de irse con un olor que te llamó la atención porque es tu helado favorito. Tomas el elemento, lo sueltas y regresas toda la atención a este punto. Y eso lo haces tantas veces como lo hagas. Como te decía, es un gimnasio. Entonces, ese es el ejercicio y de esa manera se genera el estado neuroplástico. Tenemos que estar cómodos, pero alertas. Esto es algo muy, 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 muy relevante. Entonces, esto te lo voy a dejar en el paquete para que lo veas. Es el ABC de la práctica. Como te decía, familiarizamos a la mente con el ejercicio por ignorado. Comenzamos con 3 a 5 minutos en la mañana. Puedes hacer igual 3 a 5 minutos en la noche. Te voy a proponer que hagas un ejercicio una vez por hora, 1 minuto a lo largo de la jornada. ¿Por qué? Ahorita lo voy a mostrar en un diagrama. Va a ser muy interesante. La disciplina, como te decía, es clave. Vas a notar, como te decía, con la firma del cheque en blanco, cambios de verdad en 2 semanas. Los vas a empezar a notar. Desde que empiezas a oler de una manera diferente, te dejas de distraer, te dejas de enojar con tal facilidad y ahí viene justamente la evidencia de que estás trabajando con tu mente. Si te das cuenta, estos son los requisitos de la práctica. Ahí empezamos con la espalda erguida, con los pies en el suelo, por eso te dejo esto derivado de lo que ya expliqué, pero para que tengas esta guía. La postura, el tiempo, ¿cuánto tiempo? Como te decía, vas a programar una alerta en tu celular para que te suene, digamos, una vez cada hora. Tú elige el sonido, el que tú quieras. La idea es que en el momento en que suene tu celular, sea un recordatorio para que te hagas la pregunta, ¿en dónde está mi mente? Y entonces, si tu mente estaba en otro lado, ya vas a estar aquí. Y de esa manera regresas. Y te puedes preguntar también, ¿en qué estado se encuentra mi mente? ¿Suena una campana? ¿Suena? Por ejemplo, yo tengo este ejercicio y hago
o puse la alarma con una campana. ¡Pum! Y suena una segunda campana después de 10 segundos. Trato de estar completamente alerta y trato de llevar toda mi atención durante 10 segundos. Tú lo puedes hacer de la manera que gustes. Te voy a compartir incluso la alarma que tengo en Android y te voy a compartir un programita también que encontré para iOS en dado caso de que te guste. Entonces, ¿por cuánto tiempo? De 3 a 5 minutos al inicio del día y 3 a 5 minutos al cierre del día te voy a anexar la grabación. Por el mismo tiempo, 1 minuto por hora para que prácticamente todo el día estés arriba, estés atento o atenta. El lugar, esto es muy importante. Libre de distracciones, por supuesto, con tus necesidades plenamente cubiertas, no lo hagas cuando tengas hambre o cuando acabas de comer y de pronto tienes sueño. Un lugar en la medida de lo posible oreado, silencioso. Y la técnica, lo que te comenté, atención a la respiración, de preferencia cerrados los ojos y vamos a balancear. Ideación, el diálogo interior y toda la actividad arriba y lasitud, el que te puedas quedar dormido. La recomendación, desde luego disfrútalo. Esto se disfruta como cualquier práctica. Te lo voy a dejar cómo establecer una puntualidad. Te puedes relajar y puedes poner la tensión incluso en tus glúteos para notar el peso de tu cuerpo. Ahí es donde el cuerpo prácticamente se desparrama, pero con estabilidad. Después de estar relajado o relajada, cambias a estabilidad con el plexo solar. Volteas toda tu atención como quedábamos a fortalecer la tensión en el plexo solar. Y una vez que quieras hacer un ejercicio más sutil, te vas a la nariz. Esto lo puedes hacer, insisto, en 3 minutos o en 5 minutos. Yo te voy a ir guiando con este clip y te digo, te voy a dejar mi correo electrónico para que te sientas en total cercanía y con total confianza para que me digas, oye, pues no me logro relajar, ¿cómo le hago? Con muchísimo gusto te voy respondiendo. Digamos que los 2 brazos del ejercicio es una recolección de la respiración. Esto es como si estuvieras recolectando fruta, manzanas, y la introspección, la atención ahí puesta. Y esto es ligero, sin batallar. Este es el diagrama que te comentaba y pongo ahí que no te metan gol. O sea, inicias como si fuera una portería con el primer poste de 3 a 5 minutos, el segundo poste 3 a 5 minutos y el travesaño. 1 minuto por cada hora que te recuerde, hey, hay que estar atentos, hay que estar atentos. Al rato te vas a dar cuenta que hasta te van a caer gordas o sea, te van a molestar las alarmas que te están sonando. Pero ojo, es para preguntarte en dónde está tu mente. Eso es lo importante, no lo olvides. Y para cerrar la sesión te diría, lo que sea, pero atento, con atención. O sea, hazte esta pregunta cada hora. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿En dónde se encuentra mi mente? ¿Está piloto automático puesto o yo llevo el volante? Empezando por cada uno de los segundos de tu vida, cambias tu vida. Eso es lo verdaderamente relevante. Digamos que todo este ejercicio y toda esta técnica se llama atención plena. Es la herramienta para lograr claridad, presencia, calma y que puedas estar libre de aferramiento. Ahora sí me gustaría escuchar cualquier duda, cualquier elemento que hubiera. Nada más me gustaría dejarte la tarea, que es la práctica, inicio y final del día 3 a 5 minutos, y este esfuerzo consciente por estar presente prácticamente a lo largo del día. Prometí que te iba a dejar mi correo electrónico, es eduardo.navarrete@gmail.com y me encuentras en @elnavarrete en las redes conocidas. Estoy a tus órdenes para que podamos terminar, pues no puntuales, porque creo que ya me llevé bastante más de lo que todos imaginábamos. Ofrezco una disculpa, pero estoy encantado de que estés aquí y cualquier pregunta que hay, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, al finalizar la sesión les vamos a comentar cómo va a ser la dinámica. Les vamos a mandar una encuesta. Posterior a que nos la respondan, vamos a compartir todo el material de Eduardo, donde viene toda esta información, y también la bibliografía y los videos que nos acaba de comentar. Nos quedamos con la pregunta de Mauro. Mauro, por favor, adelante.
Sí, gracias. Eduardo, yo tengo un comentario, digo, y realmente no sé cómo todo esto de programar la mente te puede afectar el tema de creatividad, pensando en que muchas veces nuestras mentes vagabundas, ¿no? En alguna sesión, alguna junta, ese divagar de la mente se enfoca en encontrar cosas o momentos o situaciones que no están enfocadas en el tema, ¿no? Pero que dan una retroalimentación importante que dan como un sentido diferente a lo que estás enfocado en ese momento, ¿no? ¿Qué tanto mata o qué tanto te puede llegar a afectar esa creatividad dentro de ese enfoque? Mauro, gracias por la pregunta. Es oportuna porque precisamente vivimos en un mundo direccionado en torno de esta capacidad de generar nuevas ideas, mejores ideas. La innovación está sustentada en torno de identificar un problema, un reto y a partir de necesidades específicas vincularlas con una propuesta de valor y a partir de ello desarrollar, por ejemplo, soluciones multicloud o hipervirtualización o hiperconvergencia. Entiendo perfectamente y trayéndolo a esta disciplina te diría, en la medida en la que puedes pulir, ¿no? Lo pongo con mis lentes, porque después de todo, ¿qué otra cosa son mis lentes sino un filtro? Entonces, si logro pulir el filtro con el cual me relaciono ante el mundo, definitivamente mi relación con la misma va a cambiar. Entonces, esta propuesta de valor, y por eso invito a que la hagas, y en el momento en el que no funcione o haya quejas masivas con antorchas, etcétera, aquí estoy. Es más, no solo en mi correo, le propondría a David, si necesitan una sesión emergente para dudas, preguntas, estoy a sus órdenes, encantado. La, la, la visión en términos de innovación, de creatividad, por supuesto, es drástica, como te imaginarás, Mauro. No solo, digamos, teóricos a ultranza, como por ejemplo Stephen Covey, sino innovadores como, te puedo decir, hay una persona bien interesante que constantemente está hablando del tema y que lo vincula en torno de una práctica directa que es Stephen Carell, y al mismo tiempo tienes, por ejemplo, el vínculo de atletas como Kobe Bryant, por ejemplo, que falleció recientemente, pero uno de los, bueno, y por ejemplo el nadador Phelps, Tiger Woods en un principio igual también practicaba esta disciplina, y ojo, esto no refiere ningún elemento de visión ética o moral, la puedes direccionar, o sea, te está ayudando a enfocar la mente, tú la llevas con tu responsabilidad y con tus valores a donde quieras. Lo que te promete esto es, tu mente va a funcionar mejor, punto. El resto es tema, reitero, de tu espectro de valor, tanto ético como moral. En términos de innovación y de creatividad, definitivamente impacta y tiene la capacidad de unir los puntos. Steve Jobs mismo practicaba estas disciplinas. Y les podría decir, bueno, empresas, hay un montón, hay programas, por ejemplo, de atención plena residentes, esto es, existe una persona dentro, el CMO, pero no de marketing, el Chief Mindfulness Officer, dentro de Google, de Apple, de SAP. SAP tiene un programa interesantísimo al respecto. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando algunos elementos con Cisco. Entonces, el tema es, hay muchas empresas que están dando cuenta que en temas de creatividad e innovación, esto te da pie a desarrollar tu mente porque le estás espaciando, y en el momento en que la mente es calma, clara, libre de aferramiento y está presente, ve con claridad las oportunidades para hacer más y para hacer mejor. Esa sería mi respuesta, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Al contrario, Muchas gracias, Mauro. Mira, nos llega otra pregunta a través del chat de Eduardo. claro. La pone Ramón Martínez, nos comenta que una de nuestras invitadas no puede poner el mensaje, pero la pregunta es esta.
¿Cómo transformamos la mente cuando de un día a otro se transforma nuestra vida por completo? Trabajo, familia, escuela en línea. Si comprendí la pregunta como se está cerrando, es cómo respondemos, por ejemplo, un elemento de impermanencia. Esto es de pronto con cambios, digamos, muy repentinos, cuando de pronto estamos acostumbrados a una habituación. ¿Cómo la cambiamos? Mi respuesta sería precisamente habituándola con propósito y a propósito. Y esto cambia todo. ¿A qué me refiero? A si tú diriges en lugar del piloto automático, tú tomas el volante y te diriges específicamente a un lugar, ahí estás cambiando y estás rehabituando, realambrando, recondicionando el destino hacia dónde estás llevando tu mente con todo lo que haces, dices y piensas, que dicho sea de paso, todo esto cuenta, los pensamientos son como rocas, por supuesto que son, y el que tú estés acostumbrando a tu mente a pensar y a dirigir etiquetas en torno de algo, adivina, tú crees que tendrá consecuencias, desde luego que las tiene. Y una de dos, o te vas a arrepentir profundamente o te vas a enorgullecer de una manera majestuosa, pero no hay de otra. Tú respondes por lo que haces, dices y piensas. Entonces, en este aspecto, para cambiar y para redirigir el auto, en este caso, es dejas el piloto automático y tomas el volante para poder entonces hacerlo, por ejemplo, con un ejercicio como el que voy a enviar estos archivos para que lo puedas escuchar. Y reitero, si hubiera alguna duda en torno de este ejercicio, ya una vez que lo hagas, encantado, te ayudo, la resuelvo hasta que desarrolles el ejercicio y si aún así dices, no, no funciona, perfecto, no pasa nada, no, seguiremos siendo amigos y platicaremos de otra cosa, no pasa nada, pero hacia allá va justamente el entrenamiento de la mente después de un momento o de una situación en donde por alguna razón cambian, tú tienes la capacidad también, por supuesto, no solo para cambiar, no solo para reaccionar, sino para responder. ¿Y hacia dónde? Hacia donde tú quieras dirigir el volante, por ende, el vehículo. Muy bien. Muchísimas gracias. Tengo también una pregunta de Claudio Pizarro. ¿Cómo descansamos la mente mientras dormimos? Es una muy interesante pregunta. Hay uno incluso que se llama Dream Yoga. Y no me voy a meter en ello porque es un tema vastísimo, pero ¿cómo descansa la mente? De entrada, hay algo que se llama la zona del sueño profundo, está el sueño ligero, está la zona donde hay movimiento REM y en todas hay elementos de reconstitución, no solo neuronal, sino celular, para poder de entrada consolidar los elementos de tu día, sobre todo en términos de aprendizaje. Por eso hay muchos teóricos que dicen es importantísimo que duermas lo suficiente, especialmente después de un seminario y antes de un seminario en donde vas a aprender cosas, pero fundamentalmente es un descanso que ayuda a restituir y reconstituir la cadena del ADN. De esta manera, el cuerpo se vuelve a hacer a sí mismo y tiene la capacidad de reconstituirse. Entonces, el sueño es fundamental en este aspecto y lo que nosotros hacemos de una manera semejante con el ejercicio de atención plena es, si bien no quedarnos dormidos, pero sí refrescar, revitalizar y poner la atención en un solo punto para poder, insisto, acondicionar la mente en torno de esta claridad, de esta presencia y de este momento en una sola dirección para poder llevarla a donde sea que tú estés designando. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Y mira, ya para finalizar, va a ser una pregunta a título personal, pero que nos va a involucrar a prácticamente todos los que estamos dentro de esta actividad. La mayoría estamos en un esquema de trabajo remoto, pero pues en nuestras casas muchas veces hay familia, hay mascotas. Las calles de la Ciudad de México, desconozco en otros lados,
hay un ruido constante de gente que pasa vendiendo cosas, de gente que pasa comprando cosas, el señor del gas, etcétera. ¿Cómo hacer para enfocar nuestra mente en lo que verdaderamente lo tenemos que enfocar? David, qué buena pregunta me haces porque precisamente nos encantaría vivir en un iglú, en un tipi o en un monasterio en donde pues efectivamente hay silencio y puedes desarrollar este ejercicio sin una bronca, sin un problema. La realidad es que pues hay gente pasando muy cerca de nosotros, hay ruido, hay distractores, etcétera. Por eso el valor de esta plática. Porque esta plática en el momento en el que te quedas en silencio, y ojo, no es poner la mente en blanco, eso no existe o no es la idea de este ejercicio, es poner la atención sobre un punto y notar periféricamente en un ambiente controlado cuando empiezan a brotar los distractores mentales. Y cuando empiezan a brotar, los observas, los tomas, los liberas y regresas toda la atención a este punto. Al principio te vas a quedar un poco dormido, después te vas a cachar que te fuiste con una idea, es perfectamente normal, pero poco a poco te vas a hacer más lúcido, más consciente y más proficiente en esta técnica de que verdaderamente puedes ir reforzando y nutriendo tu atención. De esa manera, cuando terminas esta sesión, viene el ejercicio entre sesiones. ¿A qué me refiero? A que estás en contacto con la persona que vende, con el niño que afuera está jugando fútbol y tú te tratas de concentrar y no puedes, yo te diría, ahí está tu práctica. No es vincularte neuróticamente con el niño que está dando guerra afuera, es saber que podría haber una manifestación de estímulos que puedan llegar a distraerte y tú tienes tu atención en un solo punto. Eso te libera y eso te lleva a donde sea que tú gustes. Perfecto, muchas gracias. Y nos llegó una última pregunta de Gabriel Barrón. Dice, buenas noches. En algún momento escuché algún comentario que este tipo de ejercicios se refuerzan con un baño de agua fría, ya que ayuda a retener mayor información después de alguna sesión que involucra un esfuerzo mental. ¿Qué tan cierto es esto? Gabriel, qué interesante pregunta. Vamos todos por un baño de agua fría. No lo había escuchado honestamente. Te prometo buscar bibliografía al respecto y pues, por las dudas bañémonos con agua fría. Excelente, excelente, Eduardo. Pues muchísimas gracias. No sé si por último hay algún otro comentario o alguna duda. En unos minutos o más tardar mañana, primera hora, les estaremos compartiendo un link con una encuesta que para nosotros es muy importante saber su opinión acerca de esta actividad. Posteriormente, que nos contesten esta encuesta, les va a llegar el material que compartió hoy Eduardo y también el material que nos acaba de comentar, el video, la bibliografía, para darle seguimiento a estos temas. Ahí están los contactos de Eduardo. Si en algún momento alguien lo quiere seguir en Twitter, siempre muy interesante lo que comparte. Y pues sin más agradecer a todos los invitados, muchísimas gracias por su tiempo, Eduardo. Valoramos mucho como empresa que hayas aceptado esta invitación para compartir estos conceptos con nosotros, de verdad, muy enriquecedores y sobre todo muy útiles por el tiempo que estamos viviendo. Al contrario, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Es un placer estar aquí y quedo abierto entonces como canal para seguir platicando, ya sea de esto o de cualquier otro tema. Encantado, considérenme su amigo y muchas gracias de nuevo.